En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. ¿Cómo se hace? Son en puntos generales. Sí, pero ¿cómo que tú dejaste de velar una cosa re importante? Invito a los doctores que se metan cuando quieran a la conversación. Esto no es un monólogo ni una entrevista, es un diálogo como siempre lo hacemos cuando tú no tienes mayoría en el Parlamento, porque tú dejaste de velar de alguna forma que el presidente, cosa que yo también pienso, ha cedido mucho hacia la oposición. De hecho, la pérdida que ha tenido de apoyo ha sido de la gente que lo votó a él y no de la oposición. O sea, está claro que la gente que lo votó a él se ha ido desolucionando porque siente que le hace más gesto a la oposición que a la gente de su propio sector. Sin embargo, te pregunto a ti, ¿cómo se puede gobernar si uno no tiene mayoría en el Parlamento sin hacerle gesto a la oposición? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Me entendiste la pregunta? Porque en el fondo se gobierna con leyes, y para aprobar las leyes necesitan el voto de la gente que es mayoría hoy día en el Parlamento. Lo tengo clarísimo, pero hoy día en Chile tenemos más de 25.000 leyes, por ahí 24, 25.000 leyes. O sea, tenemos una cantidad de leyes ya aprobadas que te permiten hacer muchas cosas sin necesidad de preguntarle todo a la oposición. Incluso la ley de presupuesto, si te la llegan a rechazar, tú puedes ocupar la ley de presupuesto anterior. Tú tienes el derecho a veto que tiene el presidente. Justo en el programa anterior estaban hablando Ernesto Silva y el presidente no había querido ir al Tribunal Constitucional por el tema de los consumos básicos y ahora estaban pensando en un veto. Bueno, va a tener que tener la valentía de presentar el veto. O sea, tiene herramientas. Y hay una herramienta fundamental para el ahorro fiscal, que es achicar el Estado. Si esto parte por los más cercanos. O sea, ¿cuántos parientes de personas conocidas nuestras están trabajando en el gobierno en cargos de confianza? Tú tienes que ir predicando con el ejemplo. La opinión pública te va a seguir en la medida que tú des señales claras de que quieres hacer cambios radicales. Si tú quieres achicar el Estado, bueno, parte por no apitutar a tus amigos, a tus parientes, a los operadores políticos clásicos y empieza a mostrar que la izquierda lo hizo y que nosotros podemos hacer una cosa distinta, porque esto es transversal. Entonces, tienes herramientas para poder gobernar sin necesariamente estar siempre golpeándole la puerta a la oposición. Ricardo Toane. Yo quiero agradecerle a José Antonio la visión que nos está entregando, pero quiero ser franco que he hecho de menos en su análisis el tema del cumplimiento de las normativas. Porque José Antonio dice, en Italia y en España teníamos la misma cantidad de contagiados que tenemos hoy día y una mortalidad o el número de fallecidos por esta pandemia era 6 u 8 veces más, lo cual es absolutamente cierto, y eso habla de una preparación de los sistemas de salud y una preparación de los equipos de salud extraordinario que han llegado al límite de su capacidad en términos de los esfuerzos personales. Micho y yo tenemos en este instante muchos de nuestros compañeros contagiados, incluso algunos en unidades de tratamiento intensivos, ellos como pacientes, porque han sido la verdadera primera línea. Pero simultáneamente a eso han ocurrido una serie de cosas que tienen que ver con la seguridad nacional y con el cumplimiento. Vemos como en la Araucanía siguen existiendo actos terroristas, como hay funerales, narcos, y aquí no pasa nada. Y el mismo presidente, al despedir legítimamente uno de sus parientes, también no cumple los protocolos. Entonces, aquí hay una sensación de que efectivamente las cosas, hay un marco teórico, pero al momento de cumplir, la realidad no se está haciendo. Entonces, José Antonio, yo creo que el principal déficit que estamos teniendo hoy día, más que un déficit de planificación, es un déficit de comportamiento. Y cuando la sociedad, cuando nosotros los ciudadanos no somos capaces de estar a la altura, tenemos que obligar que estemos a la altura. Entonces, cuando tengo un juez que le dice a la gente que es detenida en una fiesta en la mitad de una pandemia, que su sanción máxima va a ser reclusión nocturna cuando existe toque de queda, es un chiste. Todo esto es un chiste. Entonces la gente desconfía del presidente, desconfía de todos los políticos, desconfía de las autoridades, y ese es el peor de los escenarios, porque precisamente en una sociedad que está en una situación muy compleja,
post 18 de octubre, que venía muy golpeada, con mucha violencia, y ahora tiene una pandemia, lo peor que nos puede ocurrir es que no confiemos en las autoridades. Entonces, me da la impresión, José Antonio, que en tu análisis, que comparto plenamente, falta el tema del cumplimiento, y falta el tema de hacer cumplir la ley. José Antonio. Sí, tienes toda la razón. Quizás no lo desarrollé en esta idea, pero yo vengo hace bastante tiempo señalando, incluso después de la salida del ministro Mañalich, que toda la preparación sanitaria no tenía, como bien dices tú, mucho efecto en evitar más contagios si no va acompañada por la autoridad de mantener el orden público y el Estado de Derecho. Y esa es una función que le toca al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al ministro de Justicia, y no lo hemos visto haciendo esa labor. Y mi análisis respecto del ministro del Interior es muy crítico. Y eso yo lo he planteado en todos los temas. Y lo planteé al presidente mismo después del 18 de octubre. Y le dije, presidente, aquí estamos para colaborarle. En esa actitud estuvimos hasta que entregó la Constitución y dijo, vamos a la Asamblea Constituyente. Pero el orden público es fundamental. Y no ha tenido la fuerza el ministro del Interior para cumplir lo que se prometió, porque tú mencionas el tema de la Araucanía, y en la Araucanía se le prometió, se le dijo, el presidente fue a ver a las víctimas, igual que yo durante la campaña, dijo esto y le dijo esto va a cambiar, y no ha cambiado nada. No se ha modernizado en la legislación antiterrorista, se dejó esperar, y hoy día se la están cuestionando porque la izquierda no lo quiere. Y a nivel central, también alinear a las propias líneas políticas. Si tú tienes alcaldes, diputados y senadores con discursos populistas como los tuvieron el 18 de octubre y como los han tenido en el tema de la pandemia, y cada uno da una señal distinta, lo primero que tiene que hacer el líder, el presidente en este caso, es convocar a los propios y decirle, miren, aquí se acabó la fiesta. Ustedes tienen que hacer lo que nosotros estamos diciendo desde la autoridad, política sanitaria y económica. Y no quiero populismos económicos, no quiero populismos sanitarios, no quiero de este tipo de cosas, porque si no, ustedes van a ver que a través de mi liderazgo yo voy a tomar las medidas por sobre los intereses de ustedes. Porque aquí, digamos también las cosas muy claras, muchos de los políticos se alinean en la medida que tú les dices, miren, aquí usted, señor, va a perder sus prerrogativas. Y sus prerrogativas muchas veces son lo que yo critico de la instalación de personas en cargos de confianza de los parlamentarios y no del Ejecutivo. Y eso es algo que a mí me tiene a veces muy en contraposición con los liderazgos políticos del sector en el cual yo me muevo, que es la derecha. Porque no acepto y no me parece bien que se abuse de la confianza de los chilenos para mejorar la situación de algunos cercanos. Pero yo comparto contigo, si no hay una complementariedad entre la autoridad sanitaria, la autoridad del orden público, es muy difícil poder avanzar y no le podemos endosar toda la responsabilidad al ministro de Salud. Muy bien, estamos conversando con José Antonio Kast. Gracias. Vamos a seguir esta conversación. También tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado tu negocio ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Ahora con Tepillé Monitoreo Temporal usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Al desayuno, el break, el almuerzo o la once, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo, siempre San Jorge. En Multiservice Grúas hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus, porque al mundo no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación La Rosa, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y ojo, BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto. Por eso te invitamos a conocer el programa de beneficios Abastible, con el que se calefaccionó al 100% de la red nacional de albergues, el 76% de los hogares de adultos mayores sin fines de lucro y el 50% de los centros CEFAM del país. Conócelo en abastible.cl. Por un mundo limpio y sustentable, utiliza la tecnología eficiente de Anguo. Ahorra hasta 35% en el consumo de gas y sé parte del cuidado de nuestro planeta. Anguo, especialistas en climatización, ventas a través de instaladores y distribuidores.
Universidad San Sebastián, comprometida con la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Y por último, quiero hablarles un poquito del nuevo portal sanitizacionefectiva.cl. ¿Ha pensado cuál será el protocolo de sanitización para su empresa, local, comercial o institución? Hoy la sanitización es parte fundamental de nuestros negocios. Asesore con los expertos de sanitización efectiva, escríbale a info@sanitizacionefectiva.cl y va a recibir una asesoría completa de sus expertos. En Sanitización Efectiva cuentan con Cupex, el líquido sanitizante más completo del mercado, dispositivos de sanitización y un equipo de expertos que lo asesorará para enfrentar los nuevos desafíos de su negocio. Vamos a la pausa, no se muevan, seguimos conversando con José Antonio Cast. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta. Dice Sergio: hola, al igual que tú estoy muy enojado, 8 meses sin trabajo, te dicen no salga, ¿y de qué vivo? Actualicé mi registro del hogar, postulé al bono de emergencia y califiqué. Chile atiende, trabaja 2 días a la semana, lleno. La municipalidad no atiende y ellos siguen ganando. Ahora no sé a quién recurrir. Te dicen llame por teléfono, nadie responde, por correo menos. ¿Y se hace cuando este señor ¿y qué se hace cuando este señor los va a mandar a trabajar? Y así mucha gente. Bueno, quise leer este mail porque es el problema cuando estas políticas sociales tienen que llegar a mucha gente. Imagínense que todavía no se terminan de repartir los 2,5 millones de cajas de alimentos. Es muy difícil llegar a toda la gente y obviamente que colapsan todos los sistemas. Habría que tener más cuidado en eso, en realidad, porque hay mucha gente que no está cumpliendo las cuarentenas porque se está empezando a desesperar, a donde no le llega ningún tipo de ayuda. Chicho, ¿te puedo hacer un pequeño aporte? Y le quiero hacer una pregunta a José Antonio, si me dejáis un minuto. Sí, un aporte, claro. Estas críticas permanentes que tenemos a nuestro manejo de la pandemia son tan injustas a veces. Yo escucho, tú sabes, siempre y leo Le Monde por mis vínculos con Francia. Bueno, tú sabes que en cortito les cuento, en Francia tú sabes por qué la cuarentena en general duró tanto tiempo confinado. Porque no tenían mascarilla, no tenían respiradores, no tenían traje para los doctores. Entonces, al final, ¿sabes qué? Yo creo que se hacen harto esfuerzo y se valoran re poco, porque se compara mal con los otros países, incluso desarrollados. Entonces, yo creo que, como decía José Antonio al principio, Chile en algunos aspectos lo ha hecho fantástico en esta pandemia, independientemente de matices, ¿ya? Y eso te lo digo como doctor, ¿ya? Y ahí algún liderazgo opinión puedo tener. Mira, Michel, déjame antes que te conteste José Antonio, yo estoy de acuerdo contigo que aquí no se trata de criticar todo por criticar. Acá se hizo bien, muy bien en un comienzo, en la preparación, en tener más cama y todo lo más. Pero no hay que ser autocomplaciente. Hoy día las cifras hablan de que a Chile le está yendo mal. No sé si la culpa es de las autoridades, pues yo no soy especialista, no sé si la culpa es de la gente que no hace caso, pero estamos en los primeros lugares de muerte y de contagios por millón de habitantes.
como te lo hemos dicho con Ricardo, sin querer ponerse del otro lado, porque aquí como que pareciera que hay posiciones siempre blanco y negro. Es imposible compararse con otros países en cuanto al número de muertos y el manejo de la pandemia. Desde el inicio, desde las mentiras de China en cuanto al número de muertes, el origen de esto, el ocultamiento de datos, la forma de contabilizar los muertos. Otra vez, en Francia se contabilizan solo quienes fallecen en centros de salud. En España, por ejemplo, no se registran las muertes en residencias de adultos. Y así vamos sumando, entonces es muy difícil la comparación, ¿ya? Pero yo estoy de acuerdo que como no hay guión aquí, hay cosas que hemos fallado porque nadie tiene la expertise, pero el balance es súper positivo. Oye, bueno, perdón, José, yo quería hacer una pregunta a José Antonio, muy cortita. Sí, José Antonio, porque la verdad que yo tengo la sensación que eres un político líder de opinión cuya estrategia siempre es muy honesta, y te lo digo de verdad, es transparente siempre, y uno entiende que tú haces y dices lo que piensas, ¿ya? Agrade o moleste la postura. Hay consecuencia, más que yo creo una absoluta estrategia. Pero esto es súper confrontacional a veces, José Antonio, y la estrategia del sector nuestro, del cual yo me incluyo, del gobierno, que me ha defraudado en algunas cosas, es la política de los acuerdos, que suena bonito, pero es muy difícil, ¿no? O a veces en algunos temas lisa y llanamente imposible. Y uno quisiera que en algunas cosas fuera más radical. ¿Qué hacemos, po? ¿Qué hacemos? Porque la verdad que tú estás optimista o pesimista del Chile post-COVID, porque pareciera que la política es de los acuerdos, pero hay cosas que no vamos a poder nunca estar de acuerdo con la oposición. ¿Cómo salimos de esto? Porque del COVID vamos a salir. Bueno, yo soy un optimista permanente. Pocas veces me he echado a morir. Quizás la única vez que me eché a morir fue cuando perdí la alcaldía de Wynn, porque me causó una sensación de dolor enorme no poder cumplirle a las personas que se habían jugado por mí, y porque a nivel de alcaldías el vínculo con los ciudadanos más humildes es muy directo. Y cuando sale electo alguien muy ideologizado, la pasada de cuenta es gigantesca. Pero después de esa vez, yo siempre me he caracterizado por el optimismo, y creo que nosotros tenemos grandes oportunidades a partir de esta situación. Y yo estoy de acuerdo con la política de los acuerdos. Si nosotros no es que rechacemos los acuerdos, si nuestra diferencia es que cuando tú llegas a un acuerdo llegas con tu posición clara y llegas diciendo lo que tú quieres. No partes a la mitad de la mesa negociando, ya entregando la mitad para caerle bien al otro, que es lo que a mi juicio ha hecho el presidente, porque miran mucho las encuestas, miran las encuestas que aparecen los días lunes, están mirando permanentemente las redes sociales y se dejan influir demasiado. Y cuando se les demuestra que en las redes sociales hay una influencia externa importante, lo mal utilizan, porque van y se lo entregan al fiscal nacional como que ese fuera el meollo de todo el asunto. No, las redes sociales son parte de todo el asunto, pero que generan una opinión pública. Y cuando uno a veces es confrontacional en algunas situaciones, es para develar y para que salgan a la luz aquellos que son más radicales, como por ejemplo ahora apareció nuestro amigo Meo, nunca bien ponderado, diciendo que tenía que haber un gobierno dirigido por el presidente pero mandado por ellos. Entonces yo le mandé a preguntar, bueno, ¿y tú vienes llegando de Francia, de aprender de Macron, vienes llegando de Argentina? Pero oye, Juan Antonio, ¿pero quién es Meo? ¿Quién es Meo hoy día? Le damos mucha pelota a Meo. Yo, la verdad, creo que él quiere que hablemos de él, así que yo creo que hay que tirar la cadena. Está bien, pero lo que yo digo es que en conjunto todos estos liderazgos negativos, como tú dices, pesimistas, criticones, permanentes, miserables, van generando opinión pública, porque ahí tienes a Guillé, tienes a Meo, tienes a Girardi, tienes a Quintana, siempre tirando mugre, siempre diciendo lo malo, nunca reconociendo lo bueno. Y eso va generando una opinión pública, y tú para eso tienes que enfrentarlos. No puedes mirar para el techo y decir, no, yo no me voy a enfrentar con ellos. Y para eso, de nuevo, se necesita unidad en el sector. Porque cuando vemos que uno se arranca ensillado con el tema populista de las AFP, el otro con el tema del gran acuerdo, el otro con el tema de no sé qué, cada uno hace lo que quiere, y ahí es donde falta liderazgo. Y los acuerdos están bien, pero en la medida que tú digas claramente cuál es tu posición. Pero José Antonio, en este caso, perdió. Sí. José Antonio, perdona. Pero siguiendo la línea argumental que planteó Michel, y entendiendo que tú eres uno de los actores relevantes y que representa a un determinado sector de la derecha en el país que tiene ciertas convicciones y cierta idea bastante clara. Post
pandemia, que esto es un fenómeno de naturaleza que va a pasar más temprano o más tarde, pero va a pasar, nos vamos a encontrar con un país muchísimo más pobre, muchísimo más desigual y muchísimo más violentado, porque las redes de narco, por ejemplo, van a haber expandido sus niveles de influencia en las poblaciones, donde el Estado no llega o llega muy deficientemente. Y los políticos odiosos, porque hay algunos que son muy generosos, gente muy camiseteada con el país, pero hay otros que les interesa tres cominos al país y tres cominos la gente, y que les interesa solamente imponer su dogma. Y esos políticos hoy día han hecho un trabajo de joyería, porque todos los días han ido poniendo sistemáticamente frases para demoler a la gente que está en el gobierno, a la gente que está construyendo. Entonces, me encanta escucharte en forma optimista. Yo también soy un optimista empedernido, pero veo que la situación está muy negra si es que no hay efectivamente una decisión frontal de parte del presidente, fundamentalmente quien detenta la autoridad, de generar un orden en el país y generar un liderazgo como corresponde. Y como eso no ha ocurrido, porque resulta que quemaban el país y no teníamos liderazgo, yo dudo que ahora vaya a ocurrir. Entonces, quisiera que tú nos pudieras traspasar tu optimismo de dónde viene. Bueno, lo veo en ciertas cosas puntuales. Ustedes hablan de la repartición de las cajas con alimentos, que yo creo que es una buena política, más allá de que algunos digan, no, hay que depositarle los lucas, los recursos en las cuentas RUT, ¿no es cierto? No, yo creo que el tema de las cajas de alimentos era una buena política porque entrega la mercadería directamente a la familia y evita mal uso de los fondos que a veces alguien en la familia podría aprovechar para otra cosa. Pero aquí hay que develar quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. El gobierno debería estar felicitando a los alcaldes que han entregado el 80% de las cajas. Nora Cuevas, alcaldesa de San Bernardo, a quien también entrevisté, bueno, ha estado todos los días con sus equipos municipales entregando las cajas, ella personalmente, con un grupo de 40, 50 personas del municipio, porque curiosamente los voluntarios, todos aquellos luchadores sociales, desaparecieron y se encerraron en sus casas para cuidarse del COVID. Todos aquellos que decían que estaban con el pueblo, que la lucha y la reivindicación social, están todos fondeados, todos. Y vemos el ejemplo de Valparaíso. En Valparaíso han entregado muy pocas cajas para la capacidad que podrían tener si que se comprometieran de verdad todos los funcionarios públicos. Aquí el alcalde, por ejemplo, Char, podría llamar a todos los jóvenes de Revolución Democrática o del nuevo partido que tienen para decirle, muchachos, necesitamos llegar a las personas más humildes de manera rápida y eficiente, y no lo han hecho. Pero esas cosas tú las tienes que empezar a decir. Aquí vemos a nuestros políticos todos los días en los matinales, en una farandulización de la política, porque ya en el fondo se pelean casi por estar en los matinales, como antes eran los diputados y los alcaldes, después pasaron los diputados, después pasaron los alcaldes, ahora volvieron los diputados, pero no dicen las cosas directamente. Tú le puedes revisar las redes sociales a los parlamentarios, que son actores públicos importantes en cada región, y no hablan de los temas que nosotros estamos hablando acá. Le hacen el quite. Cada uno está cuidando su sillón, tratando de pasar medio desapercibido para que llegue la próxima elección. Ahora están preocupados de cambiar las inhabilidades para los parlamentarios, para que puedan, aquellos que estuvieron, por ejemplo, como Navarro, 12 años de diputado, 16 años de senador, ahora podría ser, con una nueva modificación legal y una inhabilidad sobreviniente, podría ser candidato a gobernador o candidato a alcalde en alguna comuna y seguir de servidor público por otros 12 años. Entonces, cuando nuestros políticos no son capaces de levantar los temas que la izquierda pone y no dicen nada, bueno, el gobierno tampoco es capaz de hacerlo solo. Yo tengo claro que el gobierno en temas de comunicaciones en redes sociales y de acciones es más lento de lo que a mí me gustaría. Pero nuestros políticos, nuestros alcaldes cercanos, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros intendentes, hay regiones donde han cambiado el intendente, o sea, salió el intendente y todavía no nombran el nuevo intendente. ¿Tú puedes entender eso? O sea, si estás en una pandemia, ¿cómo no va a haber alguien que pueda asumir la intendencia cuando uno va a otro cargo? Eso ya debería estar planificado. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿por qué se dan? Porque hay tensión política, porque hay pequeñez. Entonces, los senadores están discutiendo a quién van a nombrar que sea más cercano a él. No están pensando en cómo enfrentar la situación con un liderazgo claro. Entonces, yo soy optimista porque creo que en la opinión pública, lo mismo que hacen ustedes en las redes sociales, está despertando un Chile que no quiere ser sometido por la violencia a lo que nos sometieron el 18 de octubre. Y también veo gente buena que ha recibido esta mercadería y dice, ¿saben qué más? Yo no quiero más destrucción. Yo quiero trabajo, porque eso es lo fundamental que viene ahora, el trabajo digno.
Y eso requiere el auxilio de todos y el compromiso. Yo ahí veo una oportunidad. Oye, los voy a invitar a que escuchemos lo que está opinando la gente, ¿les parece? Vamos. Claro. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, buenos días. Sabes, quiero hablar de lo que está pasando en el daño ecológico que están haciendo en Quintero. Hace 2 semanas atrás hubo otro derrame de petróleo y no se ha visto en las noticias, no lo han hablado. Siguen destruyendo esa zona que es una zona pesquera, y hay poca preocupación. Ni este gobierno ni los anteriores han hecho nada al respecto, y están haciendo lo que quieren la Codelco y nadie protege la zona. Eso quería hablar. Gracias. Iván González. Estimado Checho, señores panelistas, lo que escribió Carlos Peña en su columna en La Tercera es muy cierto. Él denuncia la alta incertidumbre legal que sufre Chile. Lamentablemente se le debe a los dos poderes que el año 72 sí fueron legalistas y tuvieron el valor de denunciar la inconstitucionalidad de la tiranía de Allende. ¿Quién, aparte de verdaderos intelectuales y abogados, se atreverá a denunciar la ilegalidad fragante de los poderes legislativo y judicial de Chile? ¿El gramchanismo se habrá ensañado fatal e irremediablemente sobre nuestro país? Hola Checho, hola Claudio Troncoso. Día 90 o 70 de la pandemia y todavía no aparece nadie, ni religión, ni gobierno, ni jefatura a mi casa a ayudarme en algo. Tengo una pregunta, porque ya tenéis gente bien erudita y entendida. Tú siempre con harto énfasis defiendes la democracia y subes el volumen diciendo que estamos en democracia. Si estuviéramos en democracia, como lo dice la palabra, ¿por qué no se puede sacar la ley de pesca? Así de simple. Buen día, Checho, aquí Cristian de Rancagua. Primero que nada, un saludo a don José Antonio Kast. Creo que de los personajes políticos que mejor representa a la derecha en este país, quienes más fieran sus convicciones. Dios quiera y ojalá que sea el próximo presidente de este país, porque se le necesita, de verdad. Un saludo, gracias. Checho, buenos días. Qué gusto escuchar a José Antonio Kast y al resto de los panelistas en el día de hoy. Consulta, ¿los senadores, diputados son empleados públicos? Si fuesen así, ¿uno puede hacer una presentación ante la Contraloría General de la República para denunciarlos por presentar tanto proyecto inconstitucional? Un abrazo, gusto de escucharlos. Yo creo que sí. Lo que no entiendo es el proyecto que está proponiendo el presidente de crear una comisión para ver cómo hacemos para que cumplan con la Constitución. Yo la verdad, ayer me trataron de explicar ese proyecto y yo realmente no logro entenderlo. No tenía idea que Codelco tenía algo en Quintero. ¿Qué es lo que tiene Codelco en Quintero? ¿O se equivocó? Tiene No. Y creo que es muy relevante lo que dice Iván González, porque las dos empresas más contaminantes de Quintero son estatales. Está la fundición de Codelco y está también todo el puerto de ENAP. Y siempre se habla de la zona de sacrificio. Es que yo pensaba en ENAP, pero no se me había olvidado. Se me había olvidado la fundición de Codelco, claro. No, Codelco es de los más contaminantes. Y ahí tú tienes de nuevo discursos para la galería cuando son candidatos y dicen nosotros vamos a enfrentar la contaminación de Quintero y Puchuncaví, y después maní, nada. Porque aquí también se necesitan determinación. Sí, lo que pasa con Codelco es que nadie se atreve a ponerle cascabel al gato, porque se te puede venir encima hasta el sindicato de jardineros de la mina La Disputada, que es lo que pasa en los hospitales, cuando un director quiere poner orden y se paran todos los funcionarios, porque tú dijiste, ¿sabes qué más? Vamos a traspasarle el tema de la alimentación a un casino externo, porque yo, director del hospital, no tengo que preocuparme de cuántas papas necesito para el almuerzo de hoy día. Se paran todos solidarizando con los funcionarios públicos que trabajan ahí y no son capaces de ver que el hospital tiene que prestar un servicio sanitario. Y en Codelco pasa lo mismo. Codelco se dice que es de todos los chilenos, pero finalmente termina siendo... Pero ¿cómo cambias eso? Porque estamos todos de acuerdo con eso, José Antonio, pero porque eso es una cosa más bien de orden cultural. Y los políticos, en general, lo que pretenden es mantenerse en el poder y por lo tanto deben ceder frente a determinadas... cuotas de poder o frente a determinados grupos que efectivamente hoy día mueven la palanca, y tú ves cómo en algunos gremios, como en el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, en algunos sindicatos, a pesar de que determinadas corrientes políticas son claramente minorías, producto de
la desidia, producto de la comodidad o producto de lo que quiera del resto de la gente, ellos toman el poder, toman el control y lo utilizan como plataforma. ¿Cómo cambias eso culturalmente? ¿Cómo hoy día somos capaces de movilizar a la gran mayoría de los chilenos, que puede tener legítimas diferencias políticas o visiones de la sociedad, pero que lo que quiere es construir un país en armonía, en justicia, en orden, y quiere trabajos dignos? ¿Cómo logras hacer que la gente que hoy día no se escucha, que la gente que te escucha a ti diga, ¿saben qué? Yo salgo de mi letargo y hago algo? Porque de lo contrario, uno va entregando y al final te das cuenta que una pequeña minoría cambia lo que ocurre, y lo hemos visto en nuestros países vecinos, como un pequeño grupo organizado es capaz de poner a todo el país de rodillas finalmente. Y esto no es un tema solamente de la visión política que uno quiere tener, es cómo construir una sociedad que efectivamente sea más justa, pero que no sea monopolizada por grupos que pretenden imponer sus dogmas, y claramente son políticas fracasadas. La historia comparada nos sirve para ver cómo han fracasado esos modelos. Pero hoy día vamos derecho para allá. ¿Cómo Ricardo, un matiz a José Antonio antes que te conteste, es que yo estoy en una cosa nomás en desacuerdo contigo, porque en el colegio médico, tú pusiste el ejemplo, mientras tú y yo trabajo en clínica todo el tiempo, en el Hospital El Pino allá en San Bernardo, ¿no es cierto?, tratando de construir, ¿no es cierto?, y dar valor a mi trabajo en los seminarios, en los congresos, en los directorios profesionales. Hay otro grupo de médicos que están encargados de hacer política y son los que se han posicionado en el colegio médico, que es una minoría, pero mientras tú trabajas igual, no es que uno esté de brazos cruzados, uno está haciendo la pega para que este país sea mejor. Y los otros están haciendo, entre otras cosas, un poco de activismo, harta política, ¿no es cierto? Y utilizan estos puestos como trampolín. Pucha, está entonces tenía la conversa, pero no quiero que se nos pase el tiempo. Obviamente le damos la palabra ahora a José Antonio. No quiero que se nos pase el tiempo sin pedirle la opinión a José Antonio también sobre la indicación aprobada en el Senado de los derechos de los niños a tomar parte en las manifestaciones. Un temazo que me encantaría que lo tocara antes de ir a la pausa. ¿Pero por qué lo vas a despedir a José Antonio si tenemos otra hora después? No sé, a lo mejor él puede. La segunda hora. Obediente y no disciplinado. Te puedes quedar con nosotros, sí. Es que tenemos también un pequeño compromiso. Pero es que podrías seguir con nosotros, ¿o no? Checho, sí, pero tú eres el líder, Checho, del programa. Perdóname que me tomé esa atribución. Si él puede, feliz. Y lo que pasa es que igual vamos a hacer una notita con el director del Hogar de Cristo, que estamos ayudando en una campaña, pero lo podemos hacer al final, así que ahí vemos. Pero ¿sabes qué? Es que hay muchos temas para tocar contigo, José Antonio, y obviamente que tiene abierta la puerta para estar cuando quieras con nosotros. Siempre una José Antonio, estábamos ahí en la polémica. ¿Cómo motivamos a la gente? Bueno, ya. Se está revelando las masas, Checho, así que los que somos más antiguos tenemos alguna. Somos 2 contra 1, José Antonio. Somos 2 contra 1. Dos cosas, sí, pero este es un programa que dirige una persona. No, está equivocado. José Antonio, por eso que me gusta, porque es clarito. Por eso que me gusta, es clarito, José Antonio. El miércoles no, José Antonio, después te vamos a comentar por qué. No. Ya, bueno, no quiero saber. Dejémoslo en el secreto del estudio. Bueno, 2 cosas. Uno, cuando uno empieza a predicar con el ejemplo, por eso yo decía que era tan importante predicar con el ejemplo. La ciudadanía te va a empezar a seguir cuando tú des muestras claras de que vas a predicar con el ejemplo. Y por eso el tema del nepotismo es tan importante, porque la gente desconfía, tú lo dices, desconfía en todos los políticos. Y aquí yo te voy a mostrar un modelo que es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe logró lo que tú estás diciendo en Colombia y tenía aceptación durante su gobierno sobre el... se enojó. Sobre el 60-70%, porque él se rebeló contra la clase política que estaba apernada en el poder. Y hizo cambios radicales. Y lo que tú dices también es cierto respecto de que hay una minoría radicalizada del 1% que, porque están dispuestos a jugarse el pellejo por sus ideas, movilizan al resto. Y eso es algo que nosotros tenemos que encontrar en los nuestros, no con la violencia que ellos hacen, pero sí con la defensa desde la razón y no la pasión de nuestras convicciones. Entonces, hay maneras de activarse, pero eso requiere, de nuevo, un liderazgo claro, que esté dispuesto a jugarse la vida en esto.
porque cuando el que está arriba dice, no, mira, yo no voy a firmar ese decreto porque me puede pegar la patada el tema de vuelta por los derechos humanos internacionales, interplanetarios, bueno, quiere decir que no se atreve. Así que cuando tú tienes un crédito o sea, tú le prestaste plata a alguien y te pones primero en la fila para recuperar, en vez de decir, me pongo al último en la fila porque yo creo en este proyecto va a salir adelante, bueno, ese es el ejemplo que uno está esperando del liderazgo. No solamente decir las cosas, hacerlas. La y otra eso pasa pregunta, con nuestros diputados también. Sí. La otra pregunta te la vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Sí, vamos a hacer a la vuelta. Pero si seguimos, José Antonio. Sigue con nosotros, ¿no? Sí, sigue con nosotros, José Antonio. Yo sí, te invitamos. Feliz, pero ya, feliz, sí. Quédate con nosotros y vamos a una pausa. Todavía no nos vamos a las noticias. Vamos a una pausa y regresamos. Primero hacerle un reconocimiento breve a Michelle, porque... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te está escuchando Michelle. El Hospital El Pino se mantiene gracias a médicos como él, y eso es algo que hay que reconocerle a muchos médicos que se sacan la mugre estando en el Hospital El Pino atendiendo a la población más vulnerable de la zona sur. Y respecto del proyecto de ley y todas estas modificaciones, esto es impresionante. Aquí tenemos una defensora de la niñez que está presta siempre a perseguir a un sector que vela por el orden público, y cuando se expone a los niños por parte de la izquierda en las manifestaciones violentas no dice nada. Y con esto enganchan además senadores que dicen, no, está muy bien que los niños vayan a las manifestaciones. Yo les puedo mostrar manifestaciones donde hay niños de 8 años, de 10 años que están movidos por adultos para que se usen como escudos humanos frente a actos vandálicos para que la fuerza de orden público no pueda actuar. Esto es inaceptable. Es la misma chiquiñuela que también estaban haciendo en el Parlamento respecto de unir la ley de protección de la infancia con la ley de educación de sexual integral. Nadie está en contra de que exista educación sexual integral, pero de ahí a llevarlo a jardín, a kinder, a prekinder, con políticas de educación sexual que los niños no entienden, y a veces ni los papás entienden lo que se está tratando de explicar, unirlo a la protección de la infancia, que son todos títulos maravillosos, pero son una especie de caballos de Troya. El título es increíble, tú no puedes no estar de acuerdo con la protección de la infancia, pero el contenido es absolutamente ideologizado y mal enfocado para lo que estamos conversando acá. Si nosotros queremos tener una sociedad más justa, una sociedad responsable, tenemos que educar de verdad, desde el menor hasta el adulto. Pero si el adulto, la familia, no conoce el tema de lo que es la educación sexual integral como lo están planteando, ¿cómo va a transmitirle eso a sus propios hijos? Si esto es además una política, vuelvo a repetir, muy ideologizada, que viene del exterior. Esto no es algo que se le haya ocurrido aquí a algún sujeto brillante en el Parlamento. No, aquí están copiando modelos de otros países, y cuando tú miras los resultados de otros países, son malos los resultados. Bueno, vamos a ir a la noticia. Un alcance nomás que quiero hacer. Resulta que hablan de los derechos del niño de ir a una manifestación. Ya, supongamos que van a una manifestación de estas políticas que sabemos todas, absolutamente todas en el último tiempo han terminado en actos violentos. Supongamos que el niño participa de estos actos violentos y le quebra, no sé, la vidriera a un negocio o a un auto. Resulta que el papá no responde por los daños que puede haber hecho el hijo. O sea, el papá no tiene ningún derecho ni obligación sobre su hijo.
Entonces, pero rompieron los colegios, Checho, rompieron los colegios mucho antes del estallido social y ningún papá respondió nunca. 10, 20 veces el Instituto Nacional. Yo realmente no sé por qué se necesita una ley para darle derecho a un niño que vaya a una manifestación. Usan la idea de festivales de música y qué sé yo. ¿Quién le va a prohibir a un niño que vaya a un festival de música? No estamos hablando de eso, estamos hablando de las protestas y qué sé yo, que necesitan gente, aunque sean niños, para llenar estas protestas violentas. Por Dios que estamos. Yo estoy tan negativo. Hay que tener deberes también. No, yo estoy tan negativo con lo que está pasando en nuestro país. No veo luces, veo muy pocos políticos que iluminan. Uno de ellos lo tenemos acá, José Antonio Cast. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Estamos con esta entrevista muy interesante a José Antonio Cast, ex candidato a la presidencia de la República y presidente del Partido Republicano. Vamos a dejarlo 5 minutos ahí que participe también de esta conversación porque tenemos un compromiso muy importante que tomamos como programa. Creemos que el gobierno o el Estado de Chile, por mucho que haga esfuerzos para lograr ayudar a mucha gente que necesita hoy día de la ayuda, no va a ser capaz. Por eso que todas las fundaciones civiles, ¿no es cierto?, que van también en ayuda, han tenido un espacio en nuestro programa. Y bueno, por supuesto, el Hogar de Cristo ha sido una institución que siempre ha recibido nuestro apoyo, tanto personal como en los programas que he estado. En cuántas cenas pan y vino me ha tocado estar ahí a lo largo de mi carrera. Y hoy día estamos con el capellán general del Hogar de Cristo, José Francisco Yurasek, que además es director además es presidente de Techo para Chile y director del servicio jesuita migrante. ¿Cómo está, padre José Francisco Yurasek? Gusto saludarlo. Muchas gracias, Checho. Saludo a José Antonio, a Michelle y a Ricardo y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Así es. Ante todo, yo quiero decir que soy sacerdote y porque suena como importante todas esas cargos, responsabilidades, pero ante todo soy sacerdote y una de las cosas que quisiera destacar también, aprovechando este espacio, que bueno, no solo, pero en este tiempo de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil son importantes y también las iglesias han sido muy importantes, las parroquias, las capillas, las comunidades que están repartidas por todo el territorio. No hay una organización que tenga, creo yo, más presencia territorial en todo nuestro país que la iglesia y particularmente la iglesia católica, y desde ahí los comedores, las ollas comunes, distintas iniciativas que se están organizando que partieron de hace meses, cuando se detectó la necesidad. Creo que quisiera también eso destacarlo. Qué bueno, padre, perdona, qué bueno que lo destaque. Sí. ¿Sabe por qué? Porque en este programa, si hay algo que tiene este programa, que hablamos súper transparentemente. Si bien es cierto, la mayoría de las instituciones en Chile han pasado por una crisis muy profunda, creo que la crisis que ha pasado la Iglesia Católica ha sido de las más profundas, por lo menos de lo que yo recuerdo desde que tengo uso de conciencia, reconociéndome católico, padre, y con gran dolor que haya sido afectada esta crisis, porque al igual que usted, pienso que la Iglesia en general juegan un rol en la sociedad muy importante, y de verdad que desde la explosión social para adelante, desde el punto de vista comunicacional por lo menos, porque como usted me está contando que la iglesia están con ollas comunes, ha estado totalmente ausente la iglesia. Yo no recuerdo en momentos difíciles del país que la iglesia no haya estado presente con declaraciones de los obispos. Todo este periodo desde el 18 de octubre, porque esto ha sido una gran pandemia, primero el 18 de octubre, después viene la pandemia sanitaria, lamentablemente la percepción que tiene la ciudadanía es que la iglesia ha estado ausente. Quiero hacerle ese alcance y para que usted también lo analice. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es, junto con hablar, las obras son las que abran
hablan por sí mismas, y las 3 instituciones que usted mencionó, que yo tengo alguna responsabilidad en ellas, el Hogar de Cristo, el Servicio Jesuita Migrante, Techo Chile, pero tantas otras fundaciones son la iglesia de alguna manera también. Entonces creo que ahí hay algo que se habla con las cosas que se hacen, ¿no? Y bueno, quisiera yo contarles que, al igual que muchas otras organizaciones, estamos pasando por momentos difíciles, particularmente porque hemos tenido que tomar muchas medidas para evitar contagios en nuestros programas. Tenemos nuestros programas residenciales desde marzo en cuarentena, y eso ha significado, por cierto, mayores costos y también menores ingresos. Entendemos que nuestros socios, que son más de 350.000, algunos también han tenido apuros económicos, y bueno, apelamos una vez más a la generosidad de toda la ciudadanía para pedir ayuda y unirse a una campaña que le hemos llamado Únete a la Segunda Línea, así como, bueno, es una metáfora que tal vez no a todos les podrá gustar, pero hay una primera línea de atención directa en los programas sociales. Tenemos 4.500 acogidos en nuestros programas sociales en cuarentena y 1.500 trabajadores sirviéndolos a ellos. Y bueno, ya que estamos con distanciamiento físico, queremos invitar a las personas desde sus casas a unirse a esa segunda línea, que tal vez no puede ir a los programas. Tenemos restringido, por ejemplo, la visita de voluntarios, que era el alma de muchos programas, para evitar los contagios. Pero sí se puede hacer un aporte, una donación, y la manera de hacerlo es en nuestra página web www.hogardecristo.cl. Ahora, no me quiero correr de la pregunta, Checho, porque creo que es importante el rol de la iglesia y de las iglesias en nuestro tiempo. El domingo, más allá de todo el revuelo, pudimos despedir a don Bernardino Piñera en el cementerio. Él fue testigo del siglo XX. Fíjense que hay una cosa que yo no me había dado cuenta. El año 77, él dejó de ser obispo de Temuco y asumió un rol simplemente como secretario de la conferencia episcopal, y estuvo 7, 8 años dedicado a eso, ayudando a articular, a encontrar, a provocar espacios de encuentro. Recordemos su rol después como presidente de la conferencia episcopal en la visita del Papa, provocando momentos de encuentro en momentos de gran crisis, la crisis de los 80 en Chile, luego todo el esfuerzo de recuperación de la democracia. Creo que ahí tuvo un rol muy importante la iglesia. Yo espero que surjan, pero eso no se improvisa, que surjan nuevos líderes, y mientras tanto, a veces si no hay mucho que decir, la verdad que es mejor quedarse callado y que las obras hablen, y habrá no, de verdad, pues, para decir... sí, no. A ver, no, si yo quería simplemente, a ver, yo apoyo y conozco muy bien el trabajo social que hace la iglesia, y no cuestiono ni por un segundo ese trabajo, sobre todo el trabajo del Hogar de Cristo, que ha sido realmente maravilloso a lo largo de la historia de nuestro además país. Que la presidenta del directorio hoy día es mi prima, la Alejandra Mejecho, una mujer, además de una nobleza, de espíritu extraordinario, de una inteligencia contundente, así que por favor, ¿En qué cambia para el país? ¿En qué cambia para el país esta autorreferencia que te acabas de mandar, Michelle? Porque no, pero es que tenemos un Mejecho instalado en el Hogar de Cristo, y eso es muy bueno, y una muy buena persona. Además que tú sabes que en el Hogar de Cristo hay muchas mujeres, ¿no es cierto, padre? O sea, más del 85% de las trabajadoras son mujeres, sí. Y por primera vez tenemos una mujer presidenta del directorio. Muy bueno, justamente. Bueno, padre, lo felicito por este trabajo que hace el Hogar de Cristo. Cuente con todo nuestro apoyo. Repita dónde la gente puede ayudar para que le funcione bien su campaña, porque efectivamente en la página web es www.hogardecristo.cl. Eso. Hogardecristo.cl. Estábamos conversando con el capellán general, don José Francisco Jurasek. Gracias, padre. Muchas gracias, fuerte. Tiene la puerta abierta en nuestro programa para apoyar al Hogar de Cristo, ¿eh? Muy bien. Ahí estaba el padre José Francisco Jurasek. Habíamos quedado pendientes en la conversación sobre esta propuesta. Yo creo que tú querías hablar algo, Ricardo, de esta propuesta de los niños, ¿no es cierto?, de los derechos de los niños a tomar parte de las manifestaciones. ¿Querías opinar algo tú o no? ¿O No. Yo creo que lo que planteó José Antonio es muy claro, digamos. A mí
como se dice, ahora que estuvimos recién con un hombre de iglesia y claramente es un hombre de acción y me encanta escucharlo y da una luz de esperanza, a Dios rogando con el mazo dando. Entonces yo sigo pensando en cómo cambiamos este ánimo y cómo cambiamos este clima odioso en que estamos en el país. Y José Antonio dice, ok, mira, esto ocurrió en Colombia, que fue un país muy, muy golpeado. He tenido el privilegio de estar en Colombia por distintas razones muchas veces, y es un país maravilloso, pero ellos tienen una herida que todavía no cicatriza del todo por el tema de las FARC, cientos de miles de muertos, y un conflicto que duró 50 años. Y la droga, el narcotráfico, ¿qué te parece? Sí, poco claro. La muerte que ha generado el narcotráfico. Los secuestros, olvídate. Una cosa horrorosa. Entonces, lo que yo quisiera, porque uno empieza a vislumbrar ciertas cosas de que Chile no va por buen camino y tenemos que prender las luces amarillas y prender las alarmas, y los que hemos sido bomberos, que la sirena, digamos, nos llame a todos para concurrir con nuestras voluntades para decir, no, pues, entre todos podemos construir un mejor país, entre todos de alguna manera podemos tender puentes de entendimiento, pero claramente hay que poner cierta exigencia a los liderazgos. Y vuelvo a insistir, porque yo creo que uno puede hacer un discurso súper bello, con harta retórica, con harta emoción, pero si eso no se traduce en acciones concretas, la gente tarde o temprano se desilusiona y se aleja. Entonces, ¿cómo hacemos concretamente para que efectivamente el chileno de a pie, el que se levanta tempranito y trabaja, el que paga sus impuestos, el que quiere lo mejor para sus hijos, tenga un mejor país y crea que es posible tener un mejor país? ¿Cómo lo hacemos? Sí, parece que no está José Antonio Checho, o si está ahí. No, si estoy aquí, estoy calladito. ¿Y tú no estás viendo la pantalla, Michelle? ¿Tú no nos ves a nosotros en la pantalla? No, sí, pero es que José Antonio está sin la pantalla, está solamente con el audio, creo. ¿No no, yo lo tengo en la pantalla, no. Yo lo tengo con la pantalla, sí. No, sí, está bien, no muevan nada. No muevan nada, José Antonio. Oye, a ver, te vas a enojar conmigo, Ricardo, pero te escucho hablar y te encuentro que son palabras de buena crianza las tuyas. Del típico político que optimista. No, hombre, yo no. Yo no veo la salida. Político, Ricardo. O sea, después de escuchar el video de Meo, me doy cuenta que, perdón el garabato, estamos cagados en este país. Una persona que fue candidato a la presidencia de la República Meo, Checho, y piensa, Checho, es que tú pero mismo, a ver, ¿cómo quién es Meo? Claro, Meo, a ver, déjate de ningunear. Darle caja de resonancia a gente que no está ahogado, está asfixiado. Meo está asfixiado, necesita un video así para que se hable de él. Escúchame, gente que amplifique su mensaje. Ya, perfecto. Yo ayer di el video entero y efectivamente logra que amplifiquen su mensaje, pero déjame decirte algo. Meo es el pensamiento de la extrema izquierda en este país. Bueno, Meo representa, te aseguro que ese video lo ven con simpatía. Todo el Partido Comunista, todo el Frente Amplio, parte importante del Partido Socialista, parte importante del PPD. ¿Para qué nos seguimos cerrando el ojo? Oye, si hay gente que piensa como él en este país. Pero Checho, estamos de acuerdo, pero el 80% del país no piensa así. Checho, Meo en su mejor escenario, perdón, vamos a dejar hablar, José, yo creo, Antonio. En su mejor escenario, Meo tenía 20%, Checho, y nunca más lo volvió a tener, y hoy día ni siquiera en la oposición lo pescan. Esa es mi humilde sensación. Ahora, claro, los Meo, los Daniel Jadwe, los Navarro, los Mesina, bueno, efectivamente hay harto esperpento en este espectro, pero no les demos más tribuna, pues, no. Perdón. José Antonio, por favor, no eres responsable de las cosas que se digan en este programa. Así que no querían intervenir. Oye, para que somos de los antiguos, Tú eres el invitado, así, por favor. No, yo no puedo. Primero, hacerle un reconocimiento a José Francisco Judasek por el trabajo que hacen en el área social, en el área espiritual. Tengo una diferencia importante, sí, con el tema de con el departamento jesuita de migrantes. Ahí tengo una diferencia importante, pero eso no quita que le reconozca todo lo que hacen en el área social, y toda la ayuda que se le pueda dar creo que es bienvenida. Y él destaca un punto muy importante de la sociedad civil.
lo que hace la sociedad civil es relevante, y de nuevo la izquierda, a través de algunos proyectos de ley que aprobaron, les quita una parte de lo que la sociedad quiere entregarle libremente a la sociedad civil, y le ponen trabas a todo lo que es el aporte de las personas que tienen recursos para poder hacerlo. Y también relevar el trabajo que hacen las iglesias, no solamente la iglesia católica, la iglesia evangélica, los cristianos evangélicos han hecho una labor enorme a lo largo de todo el país en el tema de colaborar en lo espiritual y en lo material con los más necesitados. Y hacen un trabajo silencioso, pero está siempre presente. Respecto a los liderazgos que mencionaba Ricardo, hay buenos liderazgos en nuestro sector, pero hay que ayudar a que se difundan. Por ejemplo, Juan Sutil, el que hoy día está a cargo del tema de la Confederación de la Producción y el Comercio. Un gran liderazgo. Ayer fue un programa en la televisión, y hay que aplaudirlo, pero fue un programa de televisión y uno ve en las redes cómo esos mismos que siguen a Meo, que siguen a Jadwe, tratan de denostar todo lo positivo que hacen. Y si no fuera por Juan Sutil y la Confederación de la Producción y el Comercio, bueno, en Chile hoy día no tendríamos la cantidad de respiradores artificiales que tenemos. Ellos hicieron posible que llegara todo eso a Chile, han juntado un fondo de más de 100.000 o de 140.000 millones de pesos solamente para acciones sanitarias y sociales, que es una contribución enorme. Y ahí tenemos que aparecer nosotros a respaldar las cosas positivas que hacen ese tipo de liderazgo. Y en cuanto a Meo, hay veces en que hay que mostrar cuán delirante pueden llegar a ser los liderazgos de izquierda, para que la gente común y corriente, la gente con sentido común, diga, en realidad estas personas no pueden llegar a liderarnos. Ahí tenemos al amigo Jadwe, que está hoy día preocupado de presentar querellas cuando estamos... ¿Sí? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional va a destituir a Hugo Gutiérrez? Con la actual presidencia que tiene, lo creo difícil, porque claramente hay una presidencia que se enfocó a una línea que va más acorde con la política que quiere destruir al Tribunal Constitucional. Seguramente seguramente Michelle Mech me va a decir, ¿quién es Hugo Gutiérrez? Me va a decir lo mismo, ¿quién es Hugo Gutiérrez? Pero Hugo Gutiérrez es un diputado de la República que llama permanentemente a la violencia, que con dibujo invita a matar al presidente de la República, y va a seguir en su cargo, no tengo ninguna duda, y no va a pasar nada en esta sociedad. Entonces, por eso que yo estoy tan pesimista. Por eso que estoy tan pesimista. Porque no dan el ancho los políticos, no dan el ancho los jueces. Los jueces, perdona, pero las vacas sagradas que tenemos de jueces en este país, con unos fallos que llegan a doler las muelas, y ellos se creen de otra casta. Ellos no participan de este país, ellos hacen lo que quieren, fallan como quieren, una cosa pero realmente increíble. El Poder Ejecutivo, en materia de orden público, de violencia, se ha sacado nota roja, pero hace rato, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, ¿de dónde viene el optimismo? Yo me encantaría ser como tú, Ricardo Tuanes, de tener una mirada que convengamos, que nos juntemos. No lo veo por ni una parte. ¿Tú qué programa estás escuchando? Yo dije que yo estoy pesimista. Y que estoy escuchando la cooperativa. Estás escuchando cualquier programa. Aquí el único optimista soy yo, parece. Sí, claro. Antonio, pero de verdad tú crees que esto, perdona la palabra, pero es elegante igual, estos esperpentos de los cuales estamos hablando todos, ¿tú crees que tienen muchos adeptos hoy día? ¿De verdad el ruido que hacen, digamos, es producto de que trae mucha piedra al río o la verdad es más ruido y la verdad poco? Porque esa es una cosa que intranquiliza al sector más democrático y republicano de este país. Sí, yo creo que aquí ustedes tienen razón, pero es ese 1% del que hablábamos al principio, que está dispuesto a jugarse la vida en esto, y el otro 1% que está al frente no está dispuesto a jugarse la vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es motivar a ese 1% cercano a nosotros para que se activen. Por eso, por ejemplo, nosotros que no llegamos, a mí, claro, me cuesta mucho llegar a los programas de televisión, no a los matinales, y yo no me peleo por ir a los matinales, creo que esa es la democracia de las emociones. Y van y vienen, y yo creo que la gente al final se cansa de eso, pero a programas como de política, Estado Nacional, Mesa Central, es como que hubiera un veto, no solo de los periodistas, sino de los editores, de los dueños de los canales, porque no nos abren el espacio. A mí me encantaría que fuera el Rojo Edwards, que pudiera ir Antonio Marqués y que pudiera ir yo de repente a contrastar la realidad,
y decirle a las personas que hay que motivarse. Hoy día nosotros estamos bastante fuertes en lo que son redes sociales y hemos hecho un trabajo constante, meticuloso, para poder hacer que la gente despierte en Twitter, en Instagram, en Facebook, hemos crecido en YouTube, y lo mismo está haciendo Sergio Melnik, lo mismo hace el Checho Irán, lo mismo hacen ustedes. Bueno, ahí hay un campo gigantesco que habíamos abandonado y que la izquierda se lo había tomado. Se habían tomado algo que se creó en el mundo libre. Si todo lo que son las redes sociales se crearon en el mundo libre, no lo crearon en Rusia o en Corea o en Cuba, no, lo crearon en sociedades como la americana, sociedades como las europeas. Ahí está el desarrollo. Qué buena reflexión. Y nosotros tenemos que crecer en ese ambiente. Oye, vamos a ir a la pausa. Y es gratis. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir conversando con José Antonio Kast, con Ricardo Toane, Michelle Mech. Una consideración nomás para que la piense Michelle, cuando dice que son pocos. El 18 de octubre deben haber salido, supongamos que creamos las cifras que nos dan 1 millón de personas, pero fue el 1% el que destruyó todos los negocios, no fue el 1 millón de personas. Entonces, cuando uno le resta importancia, no, pero es con un grupo muy pequeño. Bueno, las grandes revoluciones las han iniciado los grupos pequeños, pues son los que finalmente terminan destruyendo los países. Si no es la masa, yo creo que si yo me confiara de lo que piensa la mayoría del país, estaría muy tranquilo, porque sé que este país, al final de cuentas, nuestro país es racional, la gente no quiere la destrucción. Pero basta que se apoye o que le restemos importancia a la violencia de ese 1% para que destruyan la sociedad. Oye, si el daño que se hizo el 18 de octubre desde el punto de vista económico es casi tan grande como el daño que llevamos con la pandemia. Si se destruyeron muchos negocios, se perdieron muchas fuentes de trabajo. Los dejo con la inquietud. Vamos a la pausa y volvemos con José Antonio Kast conversando en su programa Conectados con Agricultura. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Así es, ya estamos de vuelta, amigos queridos, junto al Grupo Patio, que desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Si haber cerrado su negocio ya es mala noticia, peor sería que entraran a robar. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Al desayuno, el break, el almuerzo, la 11, San Jorge te invita a compartir con toda su variedad de productos. Elige el tuyo, siempre San Jorge. Multiservice Grúa, un referente en el desarrollo de nuestro país, tomando medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio de coronavirus, porque al país no lo mueven las máquinas, sino las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Qué buena la campaña del BCI, a propósito del Hogar de Cristo también. Haz tu aporte en BCI. Y ¿cómo que se llama? Y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Abastible también, una empresa que se ha puesto las pilas con sus programas de ayuda a la gente más necesitada. Todo esto lo puedes ver en la página de Abastible, para que veas toda la ayuda que está haciendo nuestro querido auspiciador Abastible.
Universidad San Sebastián comprometida con la formación disciplinaria y valórica de los profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Y por último le quiero contar, queridos amigos, que nuestro nuevo auspiciador, el líquido sanitizador Cupex, lo puedes encontrar en sanitizacionefectiva.cl, el primer marketplace especialmente creado para ofrecer productos y soluciones para hacer de este mundo un lugar más seguro. Y les quiero dar un dato más. En sanitizacionefectiva.cl puedes enrolar a tu empresa de sanitización, obtener clientes y conseguir un trabajo extra en estos tiempos tan difíciles que corren. Sin duda todo un aporte. Ya lo sabes, ingresa a sanitizacionefectiva.cl y encontrarás lo que buscas. Estamos conversando con José Antonio Kast, Michelle Mech y Ricardo Tuani. Para seguir conversando, los invito a escuchar a nuestros auditores. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días. Políticos, jueces, autoridades varias, etcétera, es un incumplimiento de la Constitución, una especie de populismo administrativo. Sobre esto quisiera plantear inquietudes, como por ejemplo saber quién finalmente va a custodiar el cumplimiento de la Constitución. No sé, por ejemplo, si el gobierno emite una orden a las policías o a las Fuerzas Armadas y un juez las modifica, ¿a quién obedecen los uniformados? Agrego el dinero a la AFP y otras tantas cosas. Entonces, finalmente, vamos hacia una especie de desgobierno, hacia una anarquía. ¿A dónde vamos? Hola, Checho. Buenas tardes, doctor Tuane, que me encanta usted cuando habla, cuando el Checho le deja hablar. Juan Antonio Kast, saludo Raúl de Suecia. Pregunta número 1, Juan Antonio Kast. ¿Quieres tú en la Araucanía? Número 2, ¿crees tú que tenemos nosotros ministro del Interior? Número 3, ¿qué harías con la pandemia? Saludos, Raúl Fajardo. Saludos desde Suecia a todos ustedes. Hola, Checho, buenos días. Leí por ahí en un periódico los vetos del Ejecutivo a algunos proyectos en el Parlamento y los declara inconstitucionales. Prácticamente todos esos proyectos son proyectos que se alinean con las demandas de la gente en el estallido social. O sea, después de esta pandemia, si esto sigue así, va a ser una debacle de proporciones, porque el gobierno no está escuchando a la gente. Gracias. Yo solamente quiero saber si Ricardo ha mantenido correspondencia con Raúl de Suecia privada, porque... ¿Ves que no me dejas hablar? Pero ves que no me dejas hablar. Esto que tú le encanta me quedo dando vueltas, así que después... Los celos son una pasión que te ahoga desde siempre. Los celos te abruman desde siempre. Démosle la palabra a José Antonio para que responda alguna de las inquietudes de nuestros auditores. Lavemos la ropa sucia en casa, por favor. José Antonio. Los secretos del estudio. Respecto de a quién hacerle caso, o sea, a los tribunales del Ejecutivo, bueno, se junta con la pregunta 1 con la 2. Tenemos ministro del Interior. Cuando el ministro del Interior dice quizás no va a poder pedirle a las policías que sigan controlando porque aparece un fiscal, ¿no es cierto?, dejando como imputado a 3 marinos que fueron casi arrollados por un vehículo. Bueno, ahí yo quiero ver al ministro del Interior jugado en la defensa del orden público. Quiero ver al ministro de Defensa haciendo un escándalo público por la situación que afectó a los infantes de Marina en la plaza de Lota. Bueno, pero no los veo. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿dónde está el liderazgo? Claramente no tenemos el ministro del Interior juzgado por el orden público, como no tuvimos a los ministros juzgados el día 18 de octubre. Si el día 18 de octubre, al menos yo en la mañana hice un video diciéndole al presidente, por favor, decrete el estado de emergencia ahora, el mismo 18 de octubre, al mediodía. ¿Y dónde estaba el presidente en la tarde? Bueno, no preocupado precisamente del orden público. Y esas son las pequeñas diferencias que generan consecuencias que uno no se imagina. El 18 de octubre comenzó una especie de revolución en Chile que terminó con 400.000 personas cesantes. Y ahí el último señor que dice, bueno, el gobierno no está escuchando. El gobierno no escuchó a la mayoría que quería orden público, porque los temas que se plantean en las distintas cosas, pueden ser pensiones, salud, peajes, sí se pueden atender, pero aquí no hay que ser ilusos de pensar que con el cambio constitucional, con 200 legisladores más, vamos a generar un Chile nuevo, porque si queremos un Chile nuevo, primero hagamos responsable a los malos políticos que tenemos de no legislar como corresponde para cambiar las cosas que a todos nos molestan. Si
a mí familiares también querían ir a la marcha del 1.000.000 de personas. Me decían, oye, pero es que hay que ir a manifestarse porque, no sé, a mí me afecta el TAC, a mí me afecta el abuso de que siempre que ocurre con la ISAPRE, a mí me afecta el tema de la AFP. Bueno, le dije, pero la manera es ir a apoyar a esas personas. Bueno, muchos de los que fueron a esa marcha del 1.000.000 de personas iban a mirar qué estaba pasando, iban a solidarizar con algo que quizás nunca antes solidarizaron. ¿Cuántos jóvenes del barrio alto estaban tocando una cacerola y que antes de, en septiembre, ya estaban pensando dónde iba a ser el carrete de Año Nuevo? Algunos de ellos estaban pensando dónde iban a ir en el año sabático que se dan algunos antes de conocer la realidad de nuestro país. Iban a mirar la pobreza al África y no son capaces de venir a mirar la pobreza que hay en San Bernardo cerca del Hogar El Pino. Bueno, eso es lo que yo pido, que reaccionen esas personas. Y la reacción no es sumarse a los Meos, no es sumarse a los Girardi, no, la reacción es sumarse a tener un país mejor, a hacer buenas políticas públicas, a gastar y focalizar el gasto público donde corresponde. Entonces, a la persona que dice que el gobierno está escuchando y esto va a ser peor después, le quiero decir que entonces, si usted quiere que esto sea peor después, va a terminar como en Venezuela, donde dijeron que iban a nacionalizar el agua. La nacionalizaron y miren hoy día si tienen agua potable para lavarse las manos en Venezuela los habitantes de Caracas. No la tienen. Dígame si tienen luz eléctrica para tener luz todas las 24 horas del día. No la tienen. Bueno, eso es lo que estas personas, como el último que habló, que dice que esto va a ser peor, es lo que quieren, es terminar como Argentina, como Bolivia, como Venezuela. Yo le digo, atinen. Dense cuenta de que el país lo construimos todos y se construye en base a paz social, orden público, respeto por los demás. Oye, antes de darle la palabra a Toane y a Michelle, te quiero hacer una pregunta. Contéstamela con sinceridad. ¿Por qué tú crees que ellos, sabiendo que son países que han fracasado con ese modelo, insisten en llevarnos para allá? ¿Porque es gente mala? Quieren el poder total. Porque sí, a través de gobernar un país así tan pobre, son capaces de llegar al poder. ¿Cuál es la razón que esta gente insiste en llevarnos a Argentina, en llevarnos a Venezuela, en llevarnos a modelos de sociedad que la gente lo pasa mal? Si sabemos que lo pasa mal. Entonces te pregunto, ¿cuál crees tú que es la inspiración real? ¿Solamente el poder? El poder y los recursos. Sí, mira quién es el más rico, quiénes son los más ricos de Venezuela, los descendientes de Chávez. ¿Quiénes son los más ricos de Cuba? Los descendientes de Castro. ¿Quiénes son los más ricos de Argentina? Los descendientes de Kirchner. Bueno, claramente aquí hay una cosa de poder que embriaga a las personas y es poder para unos pocos. Sí, el mundo socialista ha fracasado en todas partes porque finalmente la gente se da cuenta, después de mucho tiempo y de mucho sufrimiento, que los engañaron. El problema es que cuando tú no tienes muchas posibilidades y no ves que hay un sector que se juega realmente por sacar adelante a las personas, bueno, vuelves a creerle al discurso clásico y populista de la izquierda radical que dice, mira, él tiene y lo tiene porque abusó de ti. No, si hay muchas personas que han salido adelante gracias a su esfuerzo, su trabajo, tienen hoy día buena situación, pero la izquierda no reconoce ese esfuerzo y ese mérito. Dice, él tiene porque abusó. Mentira. Hay muchas personas que han salido adelante por el esfuerzo y el mérito. Entonces, claro, cuando tú tienes situaciones críticas, es muy fácil decir, vamos a quitarle al otro porque aquí vamos a ser como Robin Hood. Pero ahí es donde nosotros, los liderazgos nuestros, no tienen que caer en el populismo. Y por eso yo a veces me indigno cuando veo populismos como de algunos senadores de derecha que dicen, es inmoral tener un depósito a plazo por tanta plata, cuando él mismo tiene, o ella misma tiene en su estacionamiento autos que valen lo mismo que el depósito a plazo que ella critica. Porque aquí hay muchos que predican y no practican. Entonces, pontifican sobre lo que hay que hacer en base al populismo, los de derecha estoy hablando ahora, y no son capaces de hacer la pega de verdad, que es defender una sociedad libre, una sociedad responsable, donde el mérito se pueda constituir como la base del desarrollo. Pero para eso necesita orden público, se necesita paz, no se necesita populismo desmedido como el que hemos visto lamentablemente en políticos de nuestro sector. Yo comparto plenamente lo que está diciendo José Antonio, y yo creo que hay que sumar voluntades. Y quiero decirte algo, Chichito. Cuando José Antonio dice que en la entrevista que te hizo él, que felicito porque yo la vi, tiene 50.000 reproducciones, es una cuestión potente.
una cuestión que suma, porque son 50.000 almas que de alguna manera son capaces de ver una visión distinta y entender y sacar sus propias conclusiones. De hecho, por ejemplo, en Unidos por Chile, que nosotros hacemos todos los jueves una entrevista a algunos de los médicos, de hecho con Micho partimos haciendo, en los últimos programas hemos llegado a los 70.000 reproducciones, 70.000, o sea, hay 70.000 personas que pueden no estar de acuerdo, pero que de alguna manera toman opinión, van fundando. Entre todos tenemos que poner sobre la mesa que efectivamente si compartimos conocimiento, compartimos realidades, compartimos opiniones generosas, vamos a aprender y somos capaces de construir un Chile mejor. Pero yo estoy pesimista porque hemos cedido el territorio y hemos dejado que aquellos que tienen el odio y la ambición desmedida de poder por sobre cualquier cosa hayan de alguna manera copado todos los espacios, y han copado los espacios de comunicación, y han copado los espacios para poder decir las cosas, y eso me parece súper peligroso. De hecho, tú, Checho, en tu programa has pagado costos gigantescos, y esto te lo hemos dicho hasta el cansancio. Tú has pagado costos personales gigantescos, costos personales, costos económicos, costos sociales, por defender unas ideas que muchos a escondidas te palmotean la espalda y dicen, sigue así. Apóyame, tú decís, no, compadre, porque capaz que yo pague un costo que no quiero pagar. Entonces, cuando en el fondo nosotros seamos capaces de motivar a la gente, es decir, si queremos efectivamente construir un país donde todos quepamos, un país donde sea la casa de todos y donde efectivamente el mérito vuelva a ser importante y donde las oportunidades sean importantes, nosotros tenemos que defender las ideas. Porque si no estamos liquidados, vas a entregar el país. Sí. A la vuelta, Michelle, toma tú la palabra, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Así es, un interesante programa hemos tenido en el día de hoy con José Antonio Kast, que permanece todavía aquí. Michelle, habíamos quedado que tú tomabas la palabra para... Sí, yo siempre aprovechando, porque me parece muy interesante esta entrevista, este panel muy cordial con José Antonio. Yo le quería preguntar, porque la verdad que independientemente de que sabemos que hay o hubo influencia, ¿no es cierto?, extranjera, intervencionismo de grupos bien radicalizados de izquierda profunda, como los de Puebla y otros, en estallido violento y revolucionario social que tuvimos en octubre. El reclamo de algunos por un Chile con más equidad parece justo y que reunió a millones de chilenos que no adhieren a la destrucción, pero sí a esa idea. Entonces, ¿cómo lo hacemos, José Antonio, para empatizar con esos miles que quieren cambio? Pero en un ambiente evidentemente democrático, republicano, pero en definitiva un nuevo modelo liberal, sí, a lo mejor no hay que cambiarlo, pero más social, más empático, más inclusivo. Hay un libro muy bueno ahí, que es un libro francés que se llama Cambiar el modelo, ¿no es cierto?, de Philippe Agnon, y que habla de mantener el modelo neoliberal, pero con estos cambios que yo te comento. ¿Tú crees que es necesario? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, siempre... no sé si ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, muy claro. Sí, ¿tú me escuchaste? Sí. Mi retorno no es tan bueno. Sí, escuché perfecto. Y yo creo que siempre uno tiene que ir evolucionando. Sí, las sociedades cambian. La realidad que había antes de la tecnología es distinta a la que tenemos hoy. Pero para eso tenemos que anticiparnos nosotros.
nadie nos va a creer si decimos que vamos a cambiar la Constitución y con eso vamos a tener un Chile nuevo, si en las cosas más básicas no cumplimos con lo que la gente espera de nosotros. Por eso, cuando uno se va a lo básico y dice, mira, es importante decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice, que son cosas básicas, cumplir la promesa, la palabra empeñada. El gobierno generó un programa para presentarse y ganó Sebastián Piñera con un 65% porque dijo las cosas claras. Pero en el andar las cosas no quedaron como, no se hicieron como estaban escritas. Ejemplos concretos, la Araucanía. Se dijo, vamos a combatir el terrorismo, y no se ha hecho. Entonces la gente de la Araucanía se empieza a decepcionar y dice, bueno, si no me cumplieron en algo que para mí es esencial, la paz para poder desarrollarme, bueno, ¿me van a cumplir en otra cosa? Al mundo cristiano, y podemos tener diferencias en esto, se le dijo, vamos a proteger la familia. Y la primera ley que promulga este gobierno es la ley de cambio de identidad de género, que es como se terminó haciendo la ley, es muy mala, pero además le das una bofetada en la cara a todos aquellos que creyeron en ti de que tu primera preocupación era la familia, eran los niños, no la identidad de género, que es relevante sí, pero tienes que hacerla de acuerdo a una buena ley. En el tema tributario, todos aquellos que creen en el libre mercado y no creen en la colusión, no creen en los monopolios, pero sí creen en el Estado más pequeño y la disminución de los impuestos, se le dijo, no, nosotros no vamos a bajar los impuestos porque no podemos. Necesitamos todos esos fondos para seguir avanzando. Entonces se va perdiendo la credibilidad. Y a esas personas nosotros le podemos decir las cosas por su nombre y la gente entiende. Cuando tú a alguien le explicas lo que pasa de verdad en la AFP y no cuando le creen a los tipos de felices y forrados y les dicen, miren, usted tenía 1 y se multiplicó por 3. La idea puede hoy día decir que se hizo bien la pega, pero nadie lo dice, nadie lo defiende. Y en los programas matinales, toda la prensa, todos los periodistas tienen posición política. Tienen una posición política, pero la esconden. Son pocos como el Checho, pocos como Gonzalo Lacarrera, pocos como Sergio Melnik, pocos como ustedes dos, que son médicos, pero dicen las cosas por su nombre, los que se atreven a decir las cosas, la Tere Marinovich, Villegas, porque la gente te golpea la espalda y dice, oye, que lo hiciste bien. Pero cuando a ellos les toca defender ciertas cosas, no lo hacen. Entonces nosotros tenemos capacidad de hacer cambios reales que se necesitan. Si el tema del TAC es un abuso, es un abuso. El tema de las ISAPRE ha generado tensión en la gente porque tampoco se le explica bien a las personas que podrían hacerse cambios y que el ministro Mañalich trató de hacer varios, pero la izquierda es la que no quiere, porque la izquierda quiere destruir el sistema. La izquierda no quiere que haya una posibilidad de salud privada y salud pública y que tú puedas elegir. La izquierda no quiere la libertad de enseñanza, donde tú puedas tener educación privada, subvencionada y pública, porque ellos lo que quieren es hacer tabla rasa y quieren que haya solamente un Estado que sea el proveedor de todos los servicios y quieren al final esclavizar a la gente a través del asistencialismo. Y esas cosas muchas personas no se atreven a decirlas. Así que yo creo que a través de este tipo de programas, a través de los canales de YouTube que tiene Tere Marinovich, de Villegas, se transmite conocimiento, como dijo Ricardo, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer hoy día. Hoy día yo no tengo la responsabilidad del Ejecutivo porque no estoy en el Ejecutivo. No tengo la posibilidad de hacer cosas concretas porque no soy alcalde, pero sí podemos exigirle a nuestro Ejecutivo, a nuestro presidente, a nuestros alcaldes, que se dejen de ser populistas en algunos casos y que se empiecen a aplicar, a defender las cosas desde la razón, no del populismo. Cuando yo veo a algunos alcaldes que hacen alarde de las cosas que hacen y hacen un show mediático, bueno, al final eso nos ayuda a la izquierda, no nos ayuda a nosotros a defender una sociedad libre. Queremos agradecerle a José Antonio Kast la gentileza que ha tenido de acompañarnos estas 2 horas en el programa, incluso con otra entrevista entre medio, qué sé yo, como un panelista más. Un agrado siempre conversar contigo, José Antonio. Así es. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu gentileza. Que estén muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, pues usted sabe que tiene la invitación abierta a nuestro programa. Venir cuando quiera, estás protegido. Los miércoles tú avisas, otros días no sabemos. Decidimos Ricardo Tuane y Michelle Mejech. O sea, Ricardo Tuane no, eso lo resuelven ustedes ahí de repente más además que yo lo pasé muy bien en todo caso, así que muchas gracias. Además que como José Antonio ahora está de conductor, yo podría no estar los miércoles, me lo tomo feriado. Ya, nos vamos, querido amigo. Gracias, Michelle. Gracias, Ricardo. Chao. Gracias, José Antonio. Hasta luego, muchas gracias. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana, queridos amigos. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Fue
Conectados en Agricultura.